Vamos a tener la reflexión de esta mañana y déjenme ante todo me pidieron que dé un saludo porque estamos saliendo al aire en la semana, durante toda la semana, en la radio Vida, que es de la ciudad de Hamilton, pero transmite por el internet a todo el continente, así que eso ya está funcionando. Entonces vamos a darles un saludo a los que nos escuchan. No es video, sino a través de la radio, así que le damos una bienvenida a todos los que están siguiéndonos y escuchando estas series. Deseamos de parte del Señor la mayor de las bendiciones para todos ustedes. Y por supuesto los que estamos aquí en casa, además está decir, ¿no? Que somos todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Y luego, por favor, vayan a Colosenses, capítulo 1. Porque vamos a leer solamente 2 versos de 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6, y luego vamos a ir a Colosenses. Así que por ahora miremos lo que dice Pedro y voy a hacer algunas aclaraciones preliminares y luego leemos Colosenses. En 2 de Pedro, que es la carta que estamos analizando ahora, estamos trabajando con el capítulo 1 de Pedro, nos dice este hombre al final del verso 4 que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Paciencia. Y vamos a trabajar con paciencia, una vida paciente. Señor, te pedimos una bendición por tu bendita palabra y que pueda llegar, Señor, a nuestros corazones y que nos ayudes a poder implementar esta cualidad que tu voluntad demanda de nosotros. Así que haznos hombres y mujeres pacientes, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un tal George Savile, que probablemente a lo mejor algunos lo conocen o escucharon de él y otros no, pero se trata de un estadística y político británico del siglo XVII, por eso es que quizás no estamos al tanto de este hombre. Para los que les gusta la historia, tal vez sí. Pero este señor en su momento dijo una frase que a mí me gusta. Y esto es lo que dijo este señor: un hombre que es un maestro en la paciencia es un maestro en todo lo demás. Un hombre que es maestro de la paciencia es maestro en todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, porque ha aprendido entonces a esperar y a ver cómo conducirse pacientemente en todas las demás cosas. Esta palabra que usa el apóstol Pedro acá, paciencia, desde el punto de vista etimológico, quiere decir mantenerse a poca estatura. A ver si lo pongo en esos términos. Es decir, no levantarse mucho. Desde el punto de vista de la semántica significa ser constantes. Una persona que se mantiene esperando en algo. Y es interesante porque tal vez puede ser que se apunte a no perder el control, que por cierto es algo que ya el apóstol Pedro nos estuvo diciendo cuando dijo que añadamos a nuestras vidas dominio propio. ¿Se acuerdan que habíamos analizado qué quiere decir dominio propio? Es tener control, ¿no es cierto?, de nuestras emociones y de nuestro carácter. Así que es una actitud de constancia, incluso a pesar de las situaciones que a veces nos son contrarias, porque a veces la vida puede, tirar golpes y terminamos, desanimados, cansados, porque las cosas no están saliendo muy bien, que digamos. La paciencia, hermanos queridos, es un requisito fundamental para poder
implementar estas cosas que nos enlista el apóstol Pedro. Porque no es algo que viene de un día para el otro. Eso demanda que nos ejercitemos espiritualmente. A veces eso puede llevar meses o años, ¿no es cierto?, toda esta lista que menciona este hombre, y es por eso que tenemos que añadir a esa lista la paciencia. Es esa actitud de no perder el control y de esperar, ¿no es cierto?, con paciencia, vale la redundancia, que estas cosas vayan tomando lugar. Pero no solamente necesitamos la paciencia para ir adquiriendo y ejercitando estas virtudes, sino que tenemos que tener paciencia porque todavía nos toca esperar hasta la venida de Jesucristo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ya pasaron 2000 años de historia, ¿no?, del cristianismo, así que francamente no sabemos cuánto más tenemos que esperar. Bueno, se necesita paciencia hasta la venida del Señor, que puede ser pasen otros 2000 años. Yo no sé, nosotros queremos que venga ya, ¿no? Este mundo parece que no da para más, pero bueno, eso es asunto del Señor y no de nosotros. Pedro nos dice en esta carta, en el capítulo 1, versículo 3, y esto ya lo habíamos explicado en las explicaciones anteriores, este hombre dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que Pedro nos pone en claro que todas estas cualidades que nosotros tenemos son producidas por el divino poder de Dios que se nos ha dado para la vida y la piedad. Sin Dios realmente no podemos hacer absolutamente nada, lo necesitamos al Señor. Por eso es que si no has dado tu vida a Cristo, tienes que empezar por ese punto. Tenemos que darle nuestra vida a Jesucristo, necesitamos la salvación, el perdón de Dios, para entonces recibir los beneficios de la obra de Dios en nosotros. Así que este hombre dice que todo eso, lo que tiene que ver con la vida y la piedad, nos ha sido dado. Y Pablo, en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, va a enlistar el fruto del Espíritu. Y entonces va a mencionar una serie de cualidades que incluyen, en el verso 22, la paciencia. Dice, el fruto del Espíritu es, si no me falla la memoria, amor, gozo, paz, paciencia. Después viene benignidad y algo más, bondad, ¿no? Así que la cuarta cualidad, vuelvo a repetir si no me falla acá la cabeza, es paciencia. Está incluida dentro de lo que es el fruto. Insisto siempre en esto, no frutos, sino fruto en singular, dice, el fruto del Espíritu. Vamos a ser un poquito sinceros acá con el texto, ¿no? Porque Pedro, por ejemplo, en el idioma original utiliza una palabra distinta a la que usa el apóstol Pablo. Pedro usa la palabra hupomoné en griego, hupomoné, que se traduce al español como paciencia. Pablo en Gálatas usa la palabra macrotumía, que también se traduce como paciencia. Así que tenemos que ser justos con esto. Hupomoné, macrotumía, creo que apelo a los oídos de ustedes, si funcionan bien, suenan distintos, ¿no es cierto? Bueno, suenan distintos porque son dos palabras distintas, pero las podemos usar como sinónimo. Por eso está bien en la traducción, que las dos palabras las traducen como paciencia. La distinción entre las dos palabras es que se enfocan en una cualidad distinta de la paciencia. La que menciona Pedro acá, la palabra hupomoné, significa mantenerse debajo y es más bien la actitud de la persona, la cualidad misma de saber esperar. La que usa el apóstol Pablo tiene que ver con la distancia, el tiempo que nosotros toleramos. La palabra longánimos es la palabra que podemos traducir al español de Gálatas capítulo 5, verso 22. Así que Pedro dice, seamos pacientes. Pablo dice que la longanimidad es una cualidad del fruto del Espíritu, pero las dos palabras se traducen correctamente como paciencia. Una es aguantar y la otra es por largos periodos de tiempo. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir con esto? Esto es una aclaración, no quiere decir que la traducción está mal, está muy bien.
Pero entonces se enfoca dos aspectos importantes que tenemos que considerar acerca de la paciencia. Y guarde eso en su mente, porque ahora le voy a explicar por qué es relevante lo que estoy diciendo de Pedro y de Pablo en Segunda de Pedro y en Gálatas. Ahora, siguiendo el consejo de Pedro en el capítulo 3, este señor nos dice que vayamos a consultar con el apóstol Pablo. Y entonces acá es donde vamos a ir justamente a Colosenses para ver qué tiene que decir Pablo acerca de la paciencia. Porque Pedro simplemente dice que añadamos paciencia, pero no explica nada acerca de eso. Entonces, siendo que Pedro dice vayan y consulten con Pablo, entonces vamos a ir a Pablo justamente a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 12, y vamos a ver qué aporte hace Pablo en este asunto. Y lo voy a leer porque vale la pena. Dice en el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, y atención, para toda paciencia y longanimidad. Y luego agrega con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Magnífico. Hay varias cosas que se conectan entre Gálatas y Segunda de Pedro. ¿No es cierto? Hay ciertas similitudes. Una de ellas es que son escritas a personas que están en la dispersión, que están en problemas. Allá los dos mandaron las cartas, tanto Pedro como Pablo, a la gente que vivía en la zona del Asia Menor. Colosas es una de las ciudades que están ubicadas en un cinturón. En la parte sur estaba Hierápolis, un poquito al sureste quedaba la Odisea, y más abajo al sur, al mero sur de Hierápolis, abajo también de la Odisea, ya estamos hablando ahora del sur oeste de la Odisea, quedaba esta ciudad de Colosas. Así que todas esas son ciudades que estaban, si lo vemos en el mapa, tenemos la costa donde está Éfeso, y un poquito más adentro del Asia Menor quedaban estas tres ciudades, y entre ellas Colosas. Así que hoy es Turquía eso, ya se los expliqué, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas en común que tienen estas dos cartas, están dirigidas a la misma gente. La segunda cosa que tiene en común es que aborda problemas de falsas enseñanzas que se metieron dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que Pedro dice en el capítulo 2 que hay personas que agarran las cosas de Dios para cualquier cosa? Y acá el apóstol Pablo también está abordando un serio problema de enseñanzas filtradas que hacen daño al correcto desarrollo espiritual y moral de la iglesia. La tercera cosa es que las dos cartas abordan un serio problema de teología cristológica. El problema que identifica a esta gente en este sector es que tienen una cristología defectuosa. Se está interpretando mal la persona y obra de Cristo Jesús. Y miren, esto no me voy a cansar de decirlo, porque hay mucha gente hoy que estiman que la teología hace daño, que la teología no hay que tocarla, que la teología es para los cráneos de un seminario o cosas por el estilo. Algunos dicen, bueno, la letra mata.
Ya lo explicamos eso, ¿no es cierto? No, escúchenme, es justamente por el abandono de la teología es que terminamos predicando y enseñando y practicando cualquier cosa con el cristianismo. Y hoy en la iglesia esto es de vital importancia, que volvamos a las bases teológicas, porque es por el abandono de una teología correcta que terminamos hoy hundidos en prácticas dentro de la iglesia que son totalmente incorrectas. Así que esto es algo para tomar nota. Si esto no fuese necesario, no fuese importante para la iglesia, estos hombres de Dios no nos estarían insistiendo en este asunto. ¿Se dan cuenta? Esto no es algo que yo les insisto. Uno puede decir, pero pastor, todo el tiempo nos está hablando de esto. No se la agarre conmigo, agárresela con la Biblia, porque es la Biblia la que nos está insistiendo este asunto. Así que por algo es. Y bueno, la otra cosa es que las dos cartas tienen en mente también lo futuro, lo porvenir. Acá en noten ustedes, por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y verso 4 del capítulo 3 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y otra vez se va a casa, compara capítulo 3 de Segunda de Pedro y usted va a ver que está hablando de la venida de Jesucristo como ladrón en la noche, para que estemos entonces atentos a cómo nos conducimos esperando ese retorno de Jesús. Entonces, Colosenses, podríamos decir, hay cierto consenso acá, que es la carta probablemente más cristológica del Nuevo Testamento. Yo añadiría también la de Hebreos. Hebreos se discute quién fue el autor, pero también las dos cartas básicamente lo que hacen es exaltar la soberanía de Cristo. Se predica en ambas cartas la supremacía de nuestro Señor y Salvador. Ahora, Pablo, noten que dice que ora por los creyentes de Colosas. Si tomó nota de lo que acabamos de leer, este es un hombre de oración. Y es interesante esto, a modo de paréntesis, porque probablemente acá Pablo está orando por gente que a lo mejor nunca conoció en persona. Esto es una especulación, no es tan relevante después de todo, pero en el capítulo 2, verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que estoy mirando allí que aparentemente Pablo no llegó a conocer personalmente a esta gente. Esto es un perfil, vuelvo a repetir, más de tono especulativo. Pero si es cierto que él nunca visitó a estas personas, me llama la atención que no necesitamos conocer gente para orar por ellos. Pablo era un hombre de oración, amaba a la iglesia de Cristo. Y qué lindo, porque me deja un ejemplo de orar no solamente por la iglesia de Toronto, pero oremos por la de Hamilton, la de Bradford, la de, Kitchener, Ottawa, en Estados Unidos. Latinoamérica necesita el Evangelio. Oremos por la iglesia de Cristo en todo nuestro continente y en todo el mundo también. Vengan al culto de oración. Oremos por la iglesia como hacía este hombre. Noten que en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Y en el versículo 9, en la segunda parte, dice, no cesamos de orar por vosotros. Pablo le dice a esta gente, le manda la carta y dice, estamos orando por ustedes. Ahora, ¿cómo es que llegó el Evangelio acá a esta zona si Pablo no apareció por ahí? Bueno, parece que un tal Epafras, que es mencionado en el versículo 7, fue el que llevó el Evangelio a estas regiones. Hierápolis, la Odisea y Colosenses. Entonces lo que hace este hombre es volver a Pablo y decir, Pablo, vamos a sentarnos un poco que te tengo que contar lo que está sucediendo en estas ciudades del Asia Menor. Hermano, no perdamos de vista lo importante que es orar por la iglesia de Cristo. La iglesia necesita oración. Necesitamos orar. Vengan a los cultos de oración. No digo, a lo mejor no pueden hacerlo todas las semanas, pero vengan a orar. Es importante venir a orar por la iglesia. Desde el principio, la iglesia, notamos nosotros que si hay algo que caracterizó a los hombres de Dios es primero empezar por la oración. Nosotros a veces, en la iglesia contemporánea, queremos hacer planes y proyectos y luego vamos y oramos para el que el Señor bendiga los proyectos. Y está al revés eso.
primero nos ponemos a orar y preguntamos a Dios qué quieres que haga. Y entonces cuando Dios nos aclara la cosa, empezamos a hacer planes y proyectos para cumplir ese propósito que Dios tiene para la iglesia. Así que nosotros le damos vuelta a la torta. Nosotros decimos, bueno, vamos a planear, vamos a hacer un comité, organizamos un montón de cosas, metemos plata, metemos esfuerzo humano y entonces después nos ponemos a orar y decimos, Señor, ¿qué te parece? Bendice este proyecto. No, eso no es hacer la voluntad de Dios, eso es hacer la voluntad de un comité y después oramos. Con Pablo no era así. Pablo oraba y entonces después se lanzaba. Acuérdense que en el aposento alto estaban todos antes de salir a predicar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Y entonces vino el Espíritu Santo. Hay que arrancar con la oración y luego manos a la obra. Así que es muy importante la oración. Ahora, fíjense que tenemos, versículo 3, una oración de acción de gracias. Síganme con sus Biblias. Y número 2, verso 9, tenemos una oración de petición o propósito. Acción de gracias y petición. Vamos a mirarlas un poquito, estas oraciones. Verso 3, tenemos la oración de acción de gracias. Noten que dice en el versículo 4, otra vez, que este hombre escuchó, ¿no es cierto?, un informe de cómo se conducían estos hermanos en Colosas. Repito, otra vez, en el verso 7 se introduce a Epafras, y que vino, nos dice allí, verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que, a ver, más o menos acá podemos imaginar el cuadro. Pablo está allí, lo visita Epafras y le dice, Pablo, sentate, vamos a tomar un café acá, porque tengo que contarte algunas cosas. Y entonces le dice este hombre, mira, Colosas está que revienta de gozo. La gente, esta es un caso serio. Y claro, Pablo se pone tan contento que decide mandar una carta. Y entonces está dándole gracias a Dios por el informe que este hombre acaba de escuchar de lo que estaba pasando allí. Y ¿saben una cosa? Qué lindo es cuando la iglesia da un buen testimonio, Porque a veces hay, nosotros salimos a veces, y es hermoso saber que alguien sale de la iglesia y puede ir a otros lugares, como hace Epafras, que en lugar de ir a Pablo y decirle, mirá, estos son unos desalmados, anda todo como la mona ahí en Colosas, tenemos que hacer algo, porque están totalmente desbocados y descontrolados, Pablo. No, dice que llega ahí y cuenta lo bien que estaba funcionando la iglesia local. Qué lindo es cuando nos portamos bien y entonces la gente que se va de nosotros va contando qué bien se porta esa iglesia en Cristo Jesús. Así que por eso insisto todo el tiempo que tenemos que mirar cómo vivimos el cristianismo, porque eso es lo que acentúa el testimonio correcto de la iglesia. Es hermoso saber, y yo les animo a que tratemos y luchemos por mantener el testimonio de la iglesia local. Quien quiera que esté escuchando esto a través de este medio o acá los que estamos presentes, tenemos que dar un buen testimonio para que la gente vea lo que es el valor de la obra de Cristo en la vida de las personas. Y bueno, nos dice entonces que hay dos cosas que apunta Epafras a Pablo. Y Pablo da gracias por eso. Uno es la fe que tenían en Cristo. Fíjense allí en sus Biblias, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La vida cristiana en el primer siglo no era fácil, pero estos hombres estaban ahí al pie del cañón, agarrados de Cristo. No era una vida fácil, pero nada los movía de esa fe anclada en Cristo Jesús. Tenían confianza, creían a Jesús, vivían por Jesús y para Jesús. Y eso era notorio. Epafras dice, Pablo, mira, ¿sabes qué? Esta gente en cuanto a la fe están pero agarrados de Cristo Jesús y nada los mueve de ese lugar. Y número 2, dice que le cuenta el amor que tenían por los creyentes. No se puede manifestar fe en Cristo Jesús si no estamos viviendo en amor los creyentes. Es una contradicción. Si realmente confiamos y creemos y nos agarramos de Cristo, vamos a amar a Cristo y nos vamos a amar unos a otros. Es el apóstol San Juan que, por ejemplo, nos dice en la primera carta pastoral, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, la religión de esa persona no sirve. Dice que es mentiroso,
¿En qué cosa miente? En su profesión de fe. Sí, yo amo a Dios, pero resulta que el amor a Dios tiene que manifestarse en el amor que tenemos por las criaturas de Dios. Entonces es una total inconsecuencia decir que amo a Dios y odio a su pueblo. Entonces una característica que Epafras resalta es ese amor que tenían los unos por los otros. Noten que ellos vivían de esta manera motivados por la esperanza. ¿Se dan cuenta de eso? Había una esperanza en lo porvenir y eso era, digamos, como un combustible que los hacía seguir para adelante. Y que se les había dado esta esperanza a través de la predicación del Evangelio. Y esto, noten que dice ahí en el versículo 6, que es un evangelio que llega a todos. Así que no fue que se predicó el evangelio, por ejemplo, en el territorio de Jerusalén, después cruzaron el charco y se fueron a Grecia y a Macedonia, sino que empezaron a predicar en Turquía y luego eso se fue expandiendo por todas partes, hasta que hoy prácticamente se ha predicado en todo el mundo a través de la historia. Así que el evangelio es para predicárselos a todos, no de decir a este se lo predico, pero a este no. Y hoy día, acá en Toronto y donde quiera que estemos, tenemos que hablarles del evangelio a todos, a mis familiares, vecinos, amigos, gente del trabajo. Eso es lo que estaba pasando con esta gente. Habían recibido el evangelio, otra vez probablemente de Epafras. Epafras le está contando esto y Pablo dice, ustedes están estimulados por esa esperanza a través del evangelio que escucharon. Y noten que dice que no solamente es un evangelio que llega a todos, pero está llevando fruto. Verso 6. No solamente lleva fruto en cuanto a almas convertidas, pero lleva fruto en cuanto a almas transformadas. Porque uno puede pensar fruto en cuanto a cantidad de gente, pero el tema también es que fruto es la calidad de gente que produce el evangelio. El hombre es transformado por el evangelio. Obviamente es por Dios, ¿no? Me refiero a la predicación del evangelio. Así que entonces dice este hombre que llegó a todos, lleva fruto y 3, se desarrolla. Dice allí y crece. En el versículo 6 dice y crece desde el día que fuisteis, que oísteis, dices, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que desde el momento que esta gente se les predicó el evangelio, empezó un derrotero. Empezaron a crecer numéricamente, geográficamente se expandía la obra de Dios, pero también eran vidas que estaban dando cambios. Y lo vemos en esta declaración de gente que está agarrada de Cristo y que ejercitan el amor por todos los hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo comienza en el verso 3 dándole gracias a Dios, no a los de Colosas. Pablo le da el aplauso a Dios. ¿Y por qué? Porque es Dios el que produce todo esto. No son la gente de Colosas. El evangelio no vino de Colosas, vino de Dios. La salvación no vino de Colosas, vino de Dios. El Cristo no es el Cristo de Colosas, es el Cristo de Dios, es el Dios encarnado. Y el cambio que se está produciendo en la vida de estas personas no es de los colosenses, es de Dios en los colosenses, en el corazón de la gente. Por eso es importante aceptar el Evangelio, por eso es importante aceptar a Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús, a través de su obra expiatoria y el poder de Dios en nosotros, lo que va haciendo no solamente cristianos salvos, sino cristianos transformados para ser testigos en el mundo. Así que lo que pertenecía a la vida y a la piedad, como lo menciona el apóstol Pedro en la segunda parte, no es mérito nuestro, sino mérito de Dios. Y Pablo acá nos está diciendo exactamente lo mismo. Así que yo creo que hoy, hermanos, para contemporizar un poco, le estamos dando demasiados aplausos a los hombres. Los predicadores, y esto me incluye a mí, a los profetas y qué sé yo, cuántas cosas hay ahora,
cómo alguien planta una iglesia y las hacen una monstruosidad de iglesia con 2.000, 3.000, 4.000 personas y dicen un aplauso para el pastor o la cadena de pastores que trabajan, los ministerios, y gracias por gracias por el otro. Y con Pablo no va eso. Pablo dice bien hecho, ¿no?, cuando hacemos bien las cosas, pero el aplauso se lo lleva Dios, no los hombres. No busquemos la gloria de los hombres, exaltemos la gloria de Dios, porque si hay algo que estoy haciendo bien es por la gloria y la intervención de Dios, no porque yo soy un caso serio distinto a los demás. No, Dios es el caso serio, Dios es distinto a los demás, Dios es el que merece la gloria, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos es dado por su divino poder, no por el poder del individuo. Así que bueno, esa es la oración de acción de gracias. Verso 9, tenemos una oración de petición por los hermanos. Y acá notamos algunas cualidades interesantes en la oración. Primero notamos que la oración es una oración constante. Noten que dice este hombre, verso 3, siempre orando por vosotros. Y en el verso 9, en la segunda parte dice, no cesamos de orar por vosotros. Así que acá tenemos al apóstol Pablo orando por los creyentes constantemente, y noten que habla en plural, o sea que tiene un equipo ministerial de gente que lo apoya en esto. No es solamente Pablo orando, no, tengo un equipo. Nosotros, quienes quiera que sea a quienes se refiere, estamos orando por ustedes. Y qué lindo es esto, ¿no es cierto? Porque acá encontramos la importancia de la oración constante, una oración continua. Y no solamente dice este hombre que ora, ¿no es cierto?, él por la iglesia de Colosas, pero lo que va a hacer es, a través de esta carta, estimularlos a ellos también a hacer lo mismo. Nosotros oramos por ustedes, pero ustedes también oren por nosotros. Fíjense en el capítulo 4, verso 2 en adelante, dice, perseverad, ustedes los de Colosas, perseverad en la oración, velando en ella. Ese velando quiere decir manteniéndose constantes en eso, todo el tiempo, velando en ella con acción de gracias. Y escucha a dónde apunta la oración. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahora, cuidado con esto, porque Pablo va a decir, ¿para qué quiere que oren? Y les va a decir, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Así que noten qué interesante, porque hoy la oración se centra en nosotros. Dame, Señor, un auto, dame más plata, dame salud, dame a mí, dame, Señor, a mí. Y acá lo que nos enseña el apóstol Pablo es no tanto mí, sino ellos. Yo, Pablo, oro por ustedes. Y ahora le dice, y ustedes oren por mí. Y no está hablando de intereses materiales, sino que está pensando en la predicación del Evangelio. Dice, si hay algo que pido que hagan ustedes por nosotros, es que nos dé el Señor palabra y oportunidades para poder compartir este mensaje de salvación y esperanza. A veces hoy creo yo que hemos perdido de vista este asunto. Hoy oramos por muchas cosas, pero ¿cuántas veces la iglesia ora para que se puedan abrir puertas, oportunidades para compartir el Evangelio con el que no conoce a Cristo todavía? Hermanos, empecemos a orar como oraba Pablo. Y escuchemos el consejo de Pablo, que nos dice que nosotros también oremos como él lo hacía. El apóstol Pablo también escribía a una iglesia en Tesalónica, que ya quedaba en la zona norte de Grecia, al sur de Macedonia. Así que ya nos movimos del Asia Menor. Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y es interesante porque le dice a esta gente, orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Por qué, Pablo? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
No es ni siquiera un antojo de Pablo. Dice, esto es lo que Dios quiere de la iglesia, que oremos a brazo partido, darle para adelante. Señor, necesitamos tu intervención, necesitamos tu ayuda para cambiarme, para abrir mis labios, para que se abra terreno delante de nosotros y podamos llevar esta luz de esperanza al mundo y la sociedad en la que estamos insertados. Tenemos que ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Nuestra Jerusalén puede ser la casa, tiene que empezar con nosotros y así vamos ampliándonos y llevando la palabra de Dios a todo el mundo, que crece y produce fruto, nos dice este hombre. Así que tenemos entonces una oración constante. Noten que habla de una oración específica. Verso 9 dice que estoy orando por conocimiento para ustedes. ¿Lo ven eso? Verso 9. Por conocimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? Dice este hombre, conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Conocimiento, y no solamente lo que Dios quiere, sino cuál es su plan. A veces nos centramos, pensamos en la voluntad, decimos, ¿qué quiere Dios para mi vida? Bueno, lo que quiere Dios para mi vida es el conocimiento de que entendamos cuál es su plan. A veces pensamos que Dios tiene un plan conmigo nada más y el resto que se arregle. No, eso es demasiado egocéntrico. Dios tiene un plan eterno en el cual se va a glorificar, que te incluye a ti. Pero no es que Dios tiene un plan contigo e incluye todo lo demás a ese plan. No, es al revés. Dios tiene su plan desde antes de la fundación del mundo y nos mete a nosotros en ese plan. Pero a veces hoy estamos tan acostumbrados a pensar que todo el mundo se revuelve alrededor nuestro. Todos los planes de Dios tienen que ver conmigo. No, mi querido, no. Tú tienes que ver con los planes de Dios, que es diferente. Así que este hombre dice, tienen que entender, tienen que comprender, y está orando que el Señor les abra el entendimiento, el conocimiento de los planes de Dios que son eternos y que envuelve entonces a las personas. Por eso se les predica el Evangelio, son transformados y crecen para, en fin, ser incluidos en ese plan de Dios. Hoy perdemos de vista a Dios y pensamos en el hombre. Bueno, esa teología es incorrecta, no es una cristología cristocéntrica, es una cristología centrada más en el hombre y por lo tanto incorrecta. Oración específica. Y número 3, una oración con propósito. Con propósito. Miren lo que dice el versículo 10. Dice que ora, o sea, pide a Dios, nos dice el verso 9, para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? Para que nosotros nos conduzcamos como corresponde, como cristianos. Para que andéis como es digno en el Señor. Hoy, hermano, vuelvo a repetir, la oración está enfocada en dame esto, dame aquello, dame plata, dame auto, dame casa, qué sé yo, dame salud. Está bien, no digo que no hay que pedir, ¿no? El Señor dijo que pidamos para nuestras necesidades, buscad primero el reino de Dios y entonces Dios va a añadir las otras cosas, y cuando tengamos una necesidad, bueno, ora. Pero cuando eso se hace el objetivo de nuestra vida, vamos mal, vamos muy mal. Estos hombres nos están enseñando a orar, y están enseñando a orar porque aprendieron de Jesús cómo orar. Jesús nos dio un modelo de oración, que no es asunto de repetirla como un loro, sino para estudiar esa oración y ver qué contenido debe tener nuestra oración. Muchos piensan que si yo me recito 20 veces el Padre Nuestro, ya oré a Dios. No, eso es un recital. No, eso no significa absolutamente nada. Es sentarse a conocer la voluntad de Dios y cómo debemos orar, aprender a orar. Y en este caso yo pienso que tenemos unos consejos muy interesantes, ¿no es cierto?, de cómo hacer la oración bíblica. Y cuando se ora por conocimiento, tenemos que tener cuidado porque no se trata de orar por un conocimiento en sí mismo. Es decir, yo quiero que me enseñes y se terminó el asunto. Porque si oramos por conocimiento como un fin en sí mismo, acumulamos la cabeza de un montón de información.
Pero ese no es el propósito. Si quiere usted acumular su cabeza con información, métase en un seminario, vaya a una universidad, compre libros, léalos y sí, va a tener, o sea, hoy no sabe, mañana va a saber. Si usted se compra un libro acerca de la complejidad del átomo, y bueno, después que se lo lea, por lo menos va a tener un poco de conocimiento acerca de cuál es esa complejidad del átomo que antes no tenía. Si usted no sabe nada de medicina, yo por ejemplo, y quiero saber de medicina, me compro un manual de medicina y cuando termine de leerlo voy a decir, bueno, ahora entiendo un par de cosas más. Pero acá no se trata de orar por conocimiento en sí mismo o por el hecho de conocer nada más, sino que adquiramos conocimiento para poder vivir como corresponde. Meter las cosas en la cabeza para que desciendan al corazón y el alma y muevan nuestros pies y nuestras manos. De nada sirve tener mucho conocimiento si no va amparado con la práctica. Y eso es lo que muchas veces sucede. Tenemos personas que no tienen nada de conocimiento y practican el cristianismo como, qué sé yo, cualquier cosa. O tenemos gente que tiene mucho conocimiento, pero realmente no están viviendo el cristianismo como corresponde. Los dos extremos son incorrectos. Tiene que haber un estudio, un esmero y aplicación de lo que estamos aprendiendo. Por eso Pablo escribía las cartas, para adoctrinarnos y para enseñarnos a vivir como corresponde. Yo creo que la sociedad nos vería distinto si hiciéramos eso, ¿eh? Nos miran negativamente muchas veces y con mucha razón. Nos pescan haciendo líos. Ahora, si nos acusan falsamente es otra historia, pero cuando se nos apunta con el dedo cosas que estamos haciendo y que no son correctas, la gente tiene razón. No que tenga el derecho de juzgarnos, pero están apuntando cosas que no se deben hacer y tienen razón. Tenemos que agachar la cabeza, volver a casa y decir, Señor, perdóname y ayúdame a caminar como corresponde. Así que el apóstol Pablo entonces ora para que andemos en una forma digna. Y andar en una forma digna significa, dice allí en el versículo 10, agradándole en todo. Agradando a Dios en todo. Y en este caso es específico, dice agradando a Cristo, ¿eh? Noten ustedes que dice allí, hay dos cosas que implican este agradar. Dice agradar a Cristo, no agradar a los hombres. Vuelvo a insistir, hoy nos gusta recibir el aplauso. No, el aplauso se lo tenemos que dar a Cristo que nos salvó. Amén. Entonces, agradar a Cristo y luego segundo dice agradar en todo. No en lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Cristo le gusta. A veces hoy, cuando se trata de la adoración, el servicio, la gente hace lo que les gusta. ¿Qué le gusta hacer a usted? A mí me gusta hacer esto. Bueno, hágalo. No es así. Es lo que a Cristo le gusta. Porque hay muchas veces que lo que a nosotros nos gusta, no le gusta a Cristo. Imagínense, hay gente que le gusta, por ejemplo, meterse argollas y aros y un montón de cosas por todo el cuerpo. ¿Se imaginan que yo suba al púlpito y me venga con aros acá abajo del brazo, en la oreja, un hueso cruzando el labio, unos tarugos acá en la frente? Parezco un demonio. Y acá me paro a predicar, ¿no es cierto? Y la gente, en lugar de prestar atención al mensaje, está diciendo, ¿pero qué demonio se le metió al tipo este? Bueno, pero es la moda, a mí me gusta vestirme así. Bueno, a usted le gusta, pero ¿le gusta a Cristo eso? La música. Yo siempre me agarro con este tema de la música. Cuando cantamos en la iglesia, hay gente que dice, pero a mí me gusta la música esa, la merengue, la salsa, vamos a bailar la cumbia y el tango en el templo. Bueno, a usted le gusta, fenómeno, pero ¿le gusta a Dios eso? Nos sentamos a orar y a preguntar si Dios aprueba eso. Este hombre nos está diciendo que debemos buscar agradar a Cristo en todo. Lo que hago, lo que digo, cómo pienso, cómo trabajo, cómo amo a mi esposa, a mi esposo, educo a mis hijos, en todo tengo que buscar agradar a Dios. Y él oraba para que esta gente alcance ese conocimiento y de esa andar en una forma digna. Bárbaro, pero ¿cómo podemos agarrar ese estándar de vida que publica el apóstol Pablo? Bueno, verso 10 en la segunda parte dice, 1, llevando fruto. Mírenme ahí sus Biblias, llevando fruto. Y luego aclara, fruto en toda buena obra. No algunas, sino en todo lo que hacemos. Que el proceder nuestro sea fruto de la obra de Dios en nosotros.
No es mi fruto, sino Dios llevando fruto en nosotros. Y eso se va a ver en cómo obramos con los demás. Y ese obrar tiene que ser un obrar correcto, buena obra. Pablo en Efesios, ¿se acuerdan que dice somos salvos por medio de la fe? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero si ustedes se van al verso 10, que siempre lo dejamos afuera, ¿no? Dice que somos creación suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que somos salvos por gracia, no por obras, pero salvos para buenas obras. Entonces, la persona que realmente ha sido transformado por Dios va a producir un patrón de conducta que realmente es fruto de esa obra de transformación en nosotros. Lo demás es pura religión. Hay muchos religiosos cristianos, pero el asunto acá no es de religiosos cristianos, sino de regenerados, de gente nacida de nueva, transformadas por el poder de Dios. Así que llevando fruto en toda buena obra. Y número 3, otra vez, miren la insistencia de Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es la falta de este conocimiento de Dios que nos lleva entonces a creer cualquier cosa y a andar en una forma indigna delante de Dios, a hacer lo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿para qué debemos conocer? Dice, para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y todo esto, otra vez, dependiendo de la asistencia divina. Porque dice el versículo 11, en la primera parte, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos va llevando a Dios en lugar de a nuestro interior? La respuesta no está en nosotros, está en Dios. La capacitación no está en nosotros, está en Dios. Y todo el éxito de nuestra vida no está en nosotros, está en Dios en nosotros. Por eso este hombre dice entonces que necesitamos, y otra vez se da cuenta que está exactamente en sintonía con lo que dice Pedro. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Y acá este hombre ora y desea esto, dándole el lugar que le corresponde a Dios. Insisto, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora bien, acá es donde entramos en el asunto. ¿Para qué este poder? ¿A dónde apunta el apóstol Pablo en todo este desarrollo? Bueno, este hombre dice que tenemos que recibir ese poder, esa potencia, verso 11 en la segunda parte, para toda paciencia y longanimidad. Y quiero que ahora sí saquen de el barril del recuerdo, ¿no? Les introduje al principio que Pedro usa la palabra paciencia y luego el apóstol Pablo en Gálatas también usa la palabra que traducimos como paciencia. Pero esa palabra de Pablo en Gálatas 5:22 se traduce longanimidad. Es mejor la palabra porque es macrotumía. Y es esa la palabra que usa el apóstol Pablo acá. Y él usa las dos palabras, la que usó Pedro y la que usa Pablo en Gálatas. Así que no es que hay una discordancia entre Pedro y Pablo porque Pedro usó una palabra y Pablo usó otra. Ahora lo vemos a Pablo agarrando esa palabra que usa Pedro y la palabra que usó Pablo a los Gálatas. Se dice que estamos ahora recibiendo ese poder de Dios para paciencia y luego dice allí al final de ese versículo y longanimidad. Es decir, la actitud de esperar y luego el período de tiempo, el espacio que tenemos que esperar. Eso es lo que quiere decir una persona longánime, que espera por largos periodos de tiempo. Porque a veces se puede agotar la paciencia. Y lo que este hombre quiere es que no se nos acabe el cartucho, sino que le demos para adelante esperando en el Señor. Y entonces este hombre lo que va a hacer es describir el tipo de paciencia que debemos ejercitar. Y es, número 1, verso 5, una paciencia que espera. La paciencia expectante. La paciencia que no tira la toalla, que es constante, dice este hombre, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice, una paciencia que espera lo que está guardado. Todavía no lo recibimos, ya se nos dieron algunas bendiciones, pero todavía hay más. Todavía hay cosas guardadas que vamos a ver y están prometidas y están seguras en Cristo. Y este hombre dice, esperen.
Es lo mismo que dice Santiago cuando le escribe a los judíos en la dispersión, y entonces arranca con el tema de la paciencia y va a terminar su carta en el capítulo 5, verso 7, cerrando toda la idea de la carta con un llamado a la paciencia. Santiago 5:7 dice: hermanos, tened paciencia. Y dice: ¿paciencia hasta cuándo, Santiago? Hasta la venida del Señor. Esperen como el labrador que trabaja la tierra y espera el precioso fruto. No tira la semilla y ¡pum!, salió el árbol al otro día. Ahí se sienta a la sombra a comer la fruta. Tiene que esperar. Entonces la Escritura nos llama a tener paciencia, pero una paciencia expectante, una paciencia que sabe esperar, porque todavía no nos llegó la hora. Tenemos que esperar hasta ese día que el Señor nos corone con la bendición de la gloria. Número 2, tiene que ser una paciencia que aprende. Versículo 9, noten que dice este hombre: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de su voluntad. Hermano querido, para adquirir conocimiento necesitamos paciencia. Paciencia para leer, paciencia para comparar, paciencia para reflexionar, paciencia para orar y pedirle a Dios que nos ayude. En definitiva, para poder llegar a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios a veces retiene el revelarnos ciertas cosas porque a lo mejor no estamos todavía preparados. Entonces todo tiene su tiempo. Cuando nosotros vamos a la escuela, cuando íbamos a la escuela, en aquellos años, hay jóvenes acá que están yendo, pero para poder hacer cálculos de álgebra o trigonometría, si se acuerdan algo de eso, yo no, pero primero hay que aprender a sumar 2 más 2. Porque si usted no sabe sumar 2 más 2, olvídese que va a poder hacer fórmulas complejas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la física o la química y cosas por el estilo. No, tiene que aprender a poner los primeros bloques. Entonces, en la vida cristiana tenemos que aprender a poner esos primeros bloques. Tenemos que tener paciencia para que Dios vaya enseñándonos el 2 más 2, 4 más 4, 8 más 8 y así, ¿no es cierto? Así que entonces tenemos paciencia que espera, una paciencia que aprende, y 3, y por último, una paciencia que goza. No que despotrica, sino una paciencia que goza. Dice verso 12, con gozo. Otra vez, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, lo mismo que nos dice Santiago en el capítulo 1 de su carta. Dice este hombre: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso es que Pedro entonces nos dice que añadamos a esas cualidades que ya hemos mencionado paciencia, porque todavía la espera continúa y necesitamos esa cualidad para dejar que Dios se tome su tiempo para trabajar en nosotros. Y mientras tanto, encarar los embates de la vida, los problemas que implica ser un cristiano fiel, de una conducta digna. A veces vivir en una forma digna implica el desprecio de la sociedad y del mundo entero, la crítica y un montón de cosas. Pero nosotros esperamos con paciencia y con gozo y aprendiendo, para que entonces algún día recibamos esa esperanza que está guardada para nosotros en los cielos. Hermano, la vida cristiana es hermosa, pero a veces no es fácil. Seamos pacientes, pidamos a Dios paciencia. Déjeme terminar con este pequeño poema. Como la gota que la peña orada, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. Nadie le estorba ni arrebata nada. Al perseguir su objeto con porfía, prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos períodos seculares. Con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a sus hogares
y el navegante al suspirado puerto. Mi estimado hermano y hermana, para ti te digo, paciencia. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Danos paciencia. No sabemos cuánto más tenemos que esperar, y mientras esperamos, cuántas cosas tenemos que soportar. Y es por eso que te rogamos, Señor, por paciencia, que es fruto de tu Espíritu. Llévanos, Señor, tomados de la mano, para que vivamos a las alturas de la santidad que demanda de tus hijos. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.